Amantísimo Padre Celestial, le damos gracias esta noche por tener, Señor, el enorme privilegio de poder hoy, Señor, abordar su palabra. Le suplicamos, amado Padre Celestial, por su gran bondad y su infinita misericordia, por su gracia bendita, Señor, quiera usted bendecirnos hoy con su palabra. Amado Padre Celestial, que el Espíritu Santo que inspiró esta verdad ahora nos dé la luz de ella. Señor, alúmbrenos nuestra mente, nuestro corazón. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo de Dios, tráiganos su verdad y ahora por ella seamos edificados para gloria y alabanza de su nombre. Se lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, ahora continuando en este capítulo número 19, que es un capítulo extraordinario, porque nos habla, no solamente inicia este texto con una importancia vital para la iglesia, como era la dependencia de la vida cristiana, de la llenura del Espíritu Santo de Dios. La semana pasada, el viernes pasado, hicimos un repaso de algunos acontecimientos que el libro de los Hechos manifiesta cuando el Espíritu Santo se derramó en distintas ocasiones en el libro de los Hechos. Por lo menos examinamos no solamente la promesa que había sido hecha desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento recalcada de una y otra manera, y no solamente que Juan mismo había prometido que Cristo venía para restaurar y para llenar a su pueblo con el Espíritu Santo de Dios, sino que vimos algunos acontecimientos que se dieron en los momentos cuando el Espíritu Santo descendía. Por lo menos vimos 4 eventos extraordinarios donde el Espíritu Santo descendió y hubo una manifestación notable en la vida de los cristianos. Y hicimos énfasis que a pesar de nuestras calificaciones o nuestros nombres teológicos que se le haya dado a la obra maravillosa del Espíritu Santo, es una verdad que no podemos negarla en cualquier terreno de la teología o de la sana religión cristiana, que nosotros dependemos total y absolutamente de la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero ahora nosotros continuamos con Pablo. Pablo es el hombre que ahorita estamos viendo que está desarrollando la obra misionera, que está no solamente predicando el evangelio, sino interesado en que los discípulos sean bien instruidos en la verdad de Dios. Vimos también que la obra o que la preocupación no solamente había sido en Pablo, sino que también en los apóstoles que estaban en Jerusalén. Cuando había llegado Felipe a Samaria y muchos estaban creyendo, entonces también los apóstoles de Jerusalén se preocuparon y enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por los discípulos y también aquellos discípulos recibieran el Espíritu Santo de Dios. Pero Pablo, además de esa preocupación por los discípulos, también Pablo tiene la preocupación enorme en su corazón que sus hermanos judíos escuchen la palabra del Señor. A tal grado que Pablo dice que por amor a ellos, él quisiera hacer quizás un anatema. Es decir, que él quisiera no ser parte del núcleo de la fe, al ver la condición de que los judíos cómo endurecían su corazón. Ahora, hermanos, vamos a ver que Pablo está con los discípulos, aquellos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces, ahora los ha conducido a la fe correcta, a depender de Dios, a creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, no como un profeta, a creer en Jesús como el Señor,
como el Señor. Jesús no es un profeta, Él es el Señor. Él es Dios manifestado en carne. Él es Dios hecho hombre. Entonces Pablo ya condujo a los discípulos a conocer esa verdad, y ellos han recibido hoy el Espíritu Santo. Dice que se bautizaron en el nombre de Jesús e impuso Pablo las manos y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Ahora Pablo continúa con la segunda con la preocupación también que él carga en su corazón, y dice el versículo 8 que entrando Pablo en la sinagoga, dice el versículo, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es decir, que Pablo no solamente se preocupó por aquellos discípulos, sino que va a donde sus hermanos, donde los judíos, donde aquellos que están en la sinagoga. ¿Quiénes eran los que prácticamente, o de lo que se componía la sinagoga? Una sinagoga, o más bien, las sinagogas surgieron después de la destrucción del templo, como pequeños grupos de estudio de la palabra del Señor. A eso se le llamó las sinagogas. Después que el templo fue destruido, entonces los judíos, queriendo guardar su herencia de fe, empezaron a construir pequeños grupos de estudio. Le podríamos llamar en nuestro tiempo lo que en la Biblia conocemos como la sinagoga. Para eso se necesitaba por lo menos 10 hombres de fe para que se pudiera establecer un grupo de estudio bíblico. En este lugar nosotros encontramos que hay una sinagoga, que hay un grupo de judíos que se reúnen todos los sábados para estudiar la palabra del Señor. A esos llega Pablo y les empieza a hablar con denuedo la palabra del Señor. Empezó a hablarles con denuedo la palabra del Señor, pero acá vamos a encontrar lo que es siempre notable en todo lugar donde se predique la palabra del Señor. No todos la van a recibir, ni todos estarán dispuestos a abrazar la fe de Jesucristo. Pero lo importante es 2 cosas que nos dice el versículo número 8, que Pablo hablaba con denuedo la palabra del Señor. Muchas veces que en la Biblia se usa este término, o en el Nuevo Testamento se usa la palabra denuedo, es decir, que hablaba Pablo con el poder del Espíritu Santo de Dios. A la llenura del Espíritu Santo se le conocía también como el denuedo, aquella expresión que cuando nosotros encontramos a Pedro predicando con elocuencia la palabra del Señor, y los demás decían, pero no es este del vulgo, de la gente común, de la gente corriente. Y cómo los escuchamos ahora hablar con denuedo la palabra del Señor. Es decir, porque el Espíritu Santo se había apoderado de ellos, y ellos estaban siendo un instrumento únicamente del poder del Espíritu Santo para comunicar el mensaje cristiano. De esa manera Pablo llegó a la sinagoga a predicar con denuedo la palabra del Señor. Es decir, que iba con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente eso, sino que dice que en esta ocasión, el versículo 8 dice, y habló con denuedo la palabra del Señor. Dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Acá hay cosas importantes que tenemos que ver en este texto. No solamente que Pablo tiene el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor, sino que Pablo no va a dejar argumento fuera. Y el mensaje de Pablo también tiene una connotación muy especial. Cuando Pablo no predicaba de Cristo directamente, predicaba de los efectos que Cristo había hecho en favor de la vida del ser humano. Por ejemplo, muchas veces el mensaje de Pablo era acerca de la resurrección,
acerca de la resurrección. Y por esto se nos acusa, decía Pablo, porque predicamos la resurrección de los muertos. En este caso, Pablo va a introducir un tema extraordinario que no solamente lo ha predicado Juan el Bautista, sino que también lo predicó Jesús mismo, y es el reino de Dios. Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Jesús vino, Jesús decía: el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, que el reino de Dios no solamente se había acercado, como ya lo predicaba Juan, sino que Jesús dice: ya está entre vosotros. Y ahora Pablo va a hacer énfasis en ese tema. Pero hay una palabra muy importante que Pablo usa, y es discutía, o más bien, perdón, que Lucas usa en la narración de la predicación de Pablo. No solamente era una predicación elocuente, sino que era una predicación centrada en la obra de Cristo Jesús. Y era una predicación en la cual había discusión. Pero la palabra para nosotros hoy, discusión, es una palabra que más bien tiene una connotación de pelear. Pero la palabra que se usa en griego no es una palabra con la connotación que nosotros la usamos, sino que la palabra se dice dialogomenos. Dialogomenos era la palabra en griego que se usa cuando se refiere que él discutía. ¿Y qué significa esa palabra? La palabra significa razonar, discutir, conversar y responder preguntas. Es decir, que Pablo lo que hacía era razonar con ellos, razonar acerca del reino de Dios. Era conversar con ellos, y no dudo que Pablo les haya contado acerca de la experiencia que él había tenido, acerca de su conversión cuando Cristo se le había presentado. Pero también era responder preguntas, es decir, una interacción entre el grupo. No era simplemente que había alguien que predicaba, sino que había una interacción, había preguntas y habían respuestas, había proposiciones. Y ahí estaba Pablo convenciéndolos de que Jesús era el Cristo. Vean lo que dice el versículo 8. Y discutiendo y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Pablo está dialogando con ellos, razonando con ellos. No le hubiese usted encantado escuchar el razonamiento de Pablo acerca del reino de Dios? ¿Cómo serían los argumentos, la formulación de su defensa de Pablo acerca del reino de Dios? Que Jesús era el Rey, que Jesús era el Cristo, que no había que esperar a nadie más, que Cristo ya había venido. ¿Cómo sería ese momento extraordinario que no dice que solamente discutía, sino que los persuadía acerca del reino de Dios? Acerca del reino de Dios. Nosotros, nuestra manera de argumentar hoy quizás es muy superficial. ¿Qué pasaría si? Yo siempre he pensado en eso. Los judíos no eran un grupo de salvadoreños que no nos gusta leer. Los judíos eran personas sumamente instruidas en la ley desde niños. Se dice que un niño judío a los 12 años se sabe los 5 libros de la ley de Moisés de memoria. Si usted le pregunto si sabe que hay números, me va a decir sí, los que usamos para hacer matemática. Pero quizás esté poco familiarizado que es un libro del Antiguo Testamento que pertenece a la ley de Moisés.
Pero ellos no sabían solamente que había un libro llamado Números, ellos se lo sabían de memoria. ¿Cuántos libros de la Biblia se sabe usted de memoria? Los 66, pero solo los títulos de los libros. Pero que diga, no solo le voy a recitar el Evangelio de Juan, o solo le voy a recitar el libro de los Hechos, los 28 capítulos de memoria. Le llamaríamos nosotros ya un genio que estuviera acá en medio de nosotros. Pero, hermanos, Pablo está metido en medio de ese grupo de personas, gente instruida en la ley. Es más, Pablo se los va a notificar a ellos en el libro de Romanos. Ustedes dicen que son instruidos de la ley, maestros de niños, instructor de los indoctos. Es decir, que era gente de alto calibre. Pero ante ellos estaba Pablo argumentando acerca de su fe, de la fe que él tenía en Cristo Jesús. Nosotros no somos capaces ni de hablarle al inquilino que tenemos en la casa de Jesús. Y peor si nos dice que es testigo de Jehová, menos. ¿Por qué, hermanos? Porque es que estamos quizás lejos de tener las convicciones que movían el corazón de Pablo. Son convicciones en el alma. Convicciones que han sido producidas por una obra extraordinaria del Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona. Yo le puedo estar diciendo acá todos los viernes que usted evangelice, pero a menos que el Espíritu Santo opere esa obra extraordinaria en su corazón, a menos que eso suceda, usted lo hará. Hoy cantábamos una alabanza maravillosa que mientras cantábamos esa alabanza, no sé si sentí ganas de llorar, de hacer qué. Porque la alabanza dice, y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación. Y yo pensé, si eso que cantamos, si solamente esa estrofa que nosotros cantamos fuera una realidad en nuestra vida, el mundo estaría temblando. La alabanza dice, y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación. Es que somos atrevidos para cantar. Porque dice, no dice vamos a ir a predicar. Dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. ¿Usted sabe qué es llevar la gloria de Dios a donde usted vaya? Solo para que tenga un ejemplo, cuando Dios hablaba con Moisés y Moisés bajaba de hablar con Dios, dice que la gloria de Dios resplandecía su rostro a tal grado que la gente no podía ver el rostro de Moisés. Tenía que usar un velo para presentarse ante el pueblo. Es decir, que era algo extraordinario. Por eso un día que Moisés le habló al Señor y le dijo, el Señor, tú irás, Moisés. Y le dijo, si tú vas conmigo, yo voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor le dijo, Moisés, mi gloria estará con tu boca. Y Moisés le dijo, no, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces el Señor le respondió y le dijo, mi gloria estará contigo. Es decir, que iba a haber un respaldo extraordinario de la presencia de Dios en la vida de Moisés. Ahora, imagínese usted donde vaya resplandeciendo la gloria de Dios. Donde vayamos nosotros. ¿Sabe qué hemos leído acá en la palabra del Señor que dice que Pablo, por manos de Pablo se hacían milagros extraordinarios?
A tal grado dice que la gente venía y tomaba los paños y los delantales de Pablo y se los llevaban y los ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. Esos deslumbres de la gloria de Dios es que nosotros hemos perdido. Esa autoridad así genuina de la presencia de Dios es la que en la iglesia ha desaparecido. Pero hermanos, a menos que haya esa convicción en el corazón, esa entrega absoluta en el alma, a menos que haya eso, nosotros no podremos que el evangelio llegue a todo pueblo y nación. Y si no, pregúntese usted qué hizo hoy todo el día, cuántas personas usted evangelizó, para ser práctico. ¿A cuántos les habló del Señor Jesús hoy? ¿Por cuántos se puso de rodillas y oró para que el Señor hiciera algo en la vida de esas personas? ¿Por cuántas personas que usted conoce que no son cristianas oró hoy? Digamos que no pudo ir porque estaba muy frío, porque el clima no era apropiado para ir, pero usted en su casita con la calefacción se puso de rodillas y le pidió: Señor, por lo menos media hora, Señor, convierta a este individuo. ¿Verdad que como que nosotros estamos muy lejos de la pasión que inundaba el alma de aquellos hombres del ayer? Es que a nosotros nos ha envuelto el materialismo. Nos envolvió una vez y los enrolló bien y nos tiene casi así. No es el COVID que nos va a matar, el materialismo es que ya no nos deja respirar a nosotros. Pero dice que Pablo por 3 meses discutía con ellos en la sinagoga. Es decir, ya hay una vida determinada a vivir para el servicio de Dios. En ese sistema o en ese momento se florecieron 2 verdades. Un grupo de personas de los cuales Dios transformó, y también se manifestó el otro grupo de los cuales endurecieron su corazón. Y es que, hermanos, la responsabilidad nuestra es predicar el evangelio de Jesucristo. Predicar el evangelio de Jesucristo. Todos los que estamos acá, los que están sentaditos acá, así como bien disimulados, como que si no fuera con ustedes, todos, cada uno, hasta el último que está allá, su responsabilidad y mi responsabilidad es predicar el evangelio de Cristo Jesús, el reino de Dios. No predicarnos a nosotros. Mire, hay una tristeza y una miseria hoy en los altares, que la gente viene a hablar de su familia, de sus experiencias, de su mamá, de su abuelita, cómo lo creció su abuelita, cómo lo trataba su mamá. Es que la gente no necesita saber su infancia. Dice la Biblia que Pablo predicaba y discutía y los persuadía acerca del reino de Dios. Eso es lo que el predicador tiene que hacer. Eso es lo que el que va a hablar del evangelio tiene que hacer. El reino de Dios. Eso es lo que nos interesa. Pero hoy los pastores de hoy más parecemos payasos que predicadores. Contar chistes, historias de la familia, que cuando era niño, que cuando crecía, Pero Pablo no malgastaba su tiempo, sino que dice que los persuadía y discutía con ellos acerca del reino de Dios. Ahora, pregúntese usted, y sería de hacerle un examen, ¿qué entiende usted por el reino de Dios? Porque para nosotros discutir un tema y argumentar del tema, tenemos que saber qué significa. Pero si ni sabemos qué es el reino de Dios, entonces, ¿cómo? Pero entre esos grupos, para que pasemos al siguiente detalle, entre ese grupo había un grupo que
endureció su corazón. Que endureció su corazón, y no solamente endureció el corazón, sino dice que empezaron a hablar mal del camino. ¿Qué era el camino? ¿O qué se conocía como el camino? Antes, en los tiempos iniciales de la iglesia, no se nos conocía como cristianos, sino como los del camino. Cristianos se le llamó más adelante a la iglesia, pero en los inicios del mover cristiano se les conocía como los del camino, porque solo hay una verdad. Solo hay una verdad, porque solamente hay un Dios. Solamente hay una verdad, y solamente hay uno que puede dar la vida, que es Dios, el hacedor de la vida. Y solamente hay un camino, no hay dos caminos ni tres caminos. Entonces todos los cristianos primitivos se les conocía como los del camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso lo dijo en Juan 14, versículo 6. Entonces ellos empezaron a conocer como los del camino. Entonces ellos empezaron a blasfemar acerca del camino, endureciendo su corazón. Pero hay algo muy importante que quise traerles a ustedes acerca de esta palabra de endurecer o duro, que es una palabra escleronoton, que viene de una palabra que nosotros conocemos en la medicina como esclerosis. Pero hay algo, cuando estaba buscando la definición de esta palabra, hay algo que me llamó la atención. Y la esclerosis es un endurecimiento de los tejidos. Esa es una enfermedad, la esclerosis, que está compuesta por dos palabras, de escleros y osis. Escleros, que significa duro en el griego, y osis, que significa enfermedad. Entonces es una palabra etimológicamente compuesta de la esclerosis. Pero lo que me interesaba en el diccionario dice: la esclerosis es una enfermedad que deriva de otras, no es una enfermedad automática. Y me llamó la atención, porque esa es la palabra que se usa en este texto que Lucas nos está, donde nos dice que ellos se endurecieron. Y la pregunta es: ¿por qué ellos se endurecieron? Si se les estaba dando la palabra del Señor, ¿por qué en vez de no produjo en ellos arrepentimiento, sino que dureza en sus corazones? Y cuando estaba estudiando la definición de esta palabra, dice: la esclerosis es una enfermedad que se deriva de otras, no es una enfermedad automática. ¿Qué es lo que quiero decirle con eso? Entonces, la dureza del corazón del hombre es producto del pecado. El pecado ha endurecido el corazón del hombre. Por eso es que es importante las palabras que el Señor dijo en este mismo libro de Hechos, capítulo 28 y versículo 27, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo les sane. Es decir, que el pecado en ellos se había apoderado de ellos. Dice que el corazón de ellos se había engrosado. Y hace la figura a cuando la persona sufre de colesterol alto. No solamente que el corazón mismo se va rodeando de grasa mala, sino que su sangre misma está produciendo grasa que va a afectarle. Y dice que ellos están tan endurecidos o tan engrosados, tan inundados de colesterol, de pecado en sus vidas, que no han podido ver con sus ojos ni oír con sus oídos para que el Señor los sane. Y Efesios dice,
los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, versículo 19. Es decir, que la dureza del corazón del hombre no solamente lo aleja de Dios, sino que lo va adiestrando para la maldad. Por eso es que usted puede ver la sociedad que cada día que se aleja más de Dios, también es más hábil para cometer sus atrocidades. Es decir, que los doctores que se prepararon un día para salvar la vida de los hombres, porque esa es la razón de la existencia de un hombre que estudia medicina. Ellos tienen que hacer un juramento hipocrático para que donde ellos se comprometen a defender y a salvar la vida de los seres humanos. Pero ahora, como la maldad y el alejamiento de Dios ha sido tan drástico, ahora con mucha facilidad pueden matar a un niño en el vientre de la madre sin temblarles la mano. Es decir, que eso es lo que dice Efesios en el capítulo 4 y versículo 19. Y se dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más dice el proverbio, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28, versículo 14. Y el mismo proverbio, el siguiente capítulo de Proverbios dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29, versículo 1. Es decir, que el endurecimiento del corazón del ser humano no es algo nuevo, pero no es una cuestión pasajera, sino que es el resultado del pecado en nuestra vida, donde nosotros nos acostumbramos a escuchar la exhortación de la palabra del Señor, pero nos vamos endureciendo. Escuchamos, justamente esta semana hablaba con una persona y por razones ajenas a la iglesia, tuve que reunirme con dos personas de trabajo. Y entonces el uno le dice al otro, el que me había llevado le dice, él es evangélico, le dijo, él es evangélico. Entonces a mí me dio risa, yo solo lo escuché. Y le digo, pero no solo evangélico, le digo, él es predicador, le digo. Entonces cuando él le dijo que yo era predicador, entonces me dijo, hasta nos vamos a tomar un café porque quiero que me hable de su religión, me dijo. Y claro, le dije yo, después que hagamos lo que tenemos que hacer, hablamos de la religión. Y cuando estábamos hablando, él empezó a hablarme del surgimiento del protestantismo y cómo había surgido. Me dice, yo no solamente tengo conocimiento de la religión, yo he estudiado por años la historia. Y yo conozco, me dice, la razón de la existencia de ustedes los protestantes. Y le dije, me alegra mucho que sepa cuál es la razón de la existencia de los protestantes, porque esa es una base clave en la vida nuestra y en la vida de la civilización entera que hoy nosotros contemplamos. Entonces empezamos a hablar y me dice, pero una de las cosas de los protestantes que yo no estoy de acuerdo es que ellos han hecho tanto énfasis en la gracia del Señor y que nuestras obras no valen para nada. Y le dije, mire, no está equivocado, pero no es una de las cosas. Esa es la base fundamental por la cual surgió el protestantismo, porque refutó públicamente que las obras no salvan a nadie, porque no hay obra suficiente que el hombre pueda hacer para ser salvo, sino que somos salvos única y absolutamente por el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Y cuando empecé a hablarle y abrimos en el teléfono la Biblia en Romanos y empezamos a hablar de Romanos, entonces él se molestó y me dijo, mire,
tal vez usted tenga razón, pero no quiero hablar más de eso. Porque quizás con su dinero él pueda comprar algunos favores en su religión y en su creencia que le han enseñado. Pero cuando nosotros venimos al Señor, entendemos que todo eso no vale para nada. Todo, dijo Pablo, todo es basura. Así dijo Pablo, todo lo que yo antes sabía. Y Pablo no era cualquiera. Entonces dijo Pablo, todo eso lo tomo por estiércol. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que cuando la gente se ve confrontada con la verdad, la palabra de Dios, endurece su corazón, da un paso para atrás y rehúsa creer en la verdad que la palabra del Señor enseña. Porque es más fácil acomodarnos a la religión, donde nosotros podemos irnos a confesar y otro hombre igual que nosotros nos diga que estamos perdonados, dar una limosna y creer que ya compramos a Dios. Pero cuando nos vemos al descubierto ante la palabra del Señor, entonces dice que ellos endurecieron su corazón. El versículo 19 dice, el versículo 9, perdón, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Es decir, acá hay un hecho importantísimo que nosotros debemos notar. Pablo no solamente está interesado en predicarles, les ha predicado por 3 meses consecutivos la palabra del Señor, les ha hablado del reino de Dios, pero hay un momento donde Pablo tiene que decidir proteger a los discípulos del Señor. Cuando ellos dicen que maldecían el camino del Señor, entonces dice que Pablo se apartó de ellos, pero también apartó a sus discípulos. Hermanos, la vida de Pablo es una vida no solamente extraordinaria por su arduo trabajo y entrega a la obra del Señor, sino que es una vida de decisiones donde hay que actuar rápidamente. Acá encontramos uno de esos momentos decisivos donde Pablo necesita la guianza de Dios y actuar de una manera muy sabia y saludable, pensando en los discípulos. Dice que entonces él se apartó y apartó a los discípulos y tuvieron que iniciar una iglesia. Tuvieron que iniciar una iglesia. Ahí es donde ellos entonces, dice el versículo 9, dice, pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela, los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tirano no es que era un dictador, sino que Tirano era el nombre que tenía un hombre que era dueño de una escuela. No sabremos y no he indagado a qué se dedicaba Tirano o qué era lo que él enseñaba en su escuela. Pero vea a Pablo, Pablo está en la sinagoga, pero los que están en la sinagoga rechazan el mensaje de Cristo. Entonces Pablo rápidamente busca un lugar donde sus hermanos, los nuevos hermanos en la fe, puedan seguirse edificando, puedan seguir aprendiendo, puedan seguir creciendo. Y esto me llama la atención porque algunas personas dicen que nosotros deberíamos estar en un lugar donde tenga una cúpula, donde sea una iglesia, donde sea un edificio que se haya preparado para iglesia exclusivamente. Pero hay algo importante, que Pablo lo que le interesa es sacarlos de la mala influencia y seguir construyendo la iglesia del Señor. Es decir, que el edificio no hace la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Donde estemos, ahí lo importante es que sigamos aprendiendo la palabra de nuestro
Dios. Antes decían una frase secular, que el traje no hace al monje, sino que el monje hace el traje. Así es nosotros, el local no nos hace a nosotros. Nosotros, donde nosotros llegamos, donde 2 o 3 estén, ahí está el Señor, y ahí se convierte en casa de Dios. Pablo se apartó de ellos con el fin de no solo guardar la salud de sus hermanos, sino que ellos siguiesen siendo formados en la fe. Y parece que en el corazón de Pablo está aquel capítulo, el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17, donde el Señor Jesús mismo le recalca esta verdad a Pedro y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando Pedro está ante el Señor le pregunta una vez si él lo ama, y él le dijo que sí. Le preguntó la segunda. A la tercera vez Pedro fue conmovido por aquella pregunta y le dijo: tú lo sabes, Señor, que te amo. Es decir, Pedro en realidad amaba al Señor, porque ante él le dijo: Señor, tú lo sabes que te amo. Pero lo único que el Señor Jesús estaba haciendo era recalcarle la importancia que tendría el cuidar de sus hermanos, de las ovejas del Señor. Y en este mismo capítulo, en el siguiente capítulo de Hechos, lo dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20, versículo 28. Y Pablo va a llevar eso en su corazón siempre, a tal grado que cuando le escribe a Timoteo le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esta es la razón por la cual Pablo saca a los hermanos de ahí. En vez de estar peleando con aquellos judíos que habían endurecido su corazón, Pablo dice que ese palabrerío se llega a un momento que para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero vea después lo que le va a decir a Timoteo en 2 Timoteo 2:25: que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 2 Timoteo 2:25. Es decir, que no solamente Pablo tiene el cuidado de los oyentes, sino aún de aquellos mismos que contradicen el mensaje de Cristo. Pablo dice: tal vez Dios les conceda que se arrepientan. Pero más adelante vamos a encontrar, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo importante acá? No solamente la paciencia que debía de tener Timoteo, sino también tener la templanza en cuanto a la doctrina cristiana. Es decir, que no iba a ser un tolerante alcahuete. Que le dijeran lo que dijeran, entonces él no iba a defender la doctrina del Señor. No, iba a ser tolerante
pero también defensor de la palabra verdadera del Señor. Dice que exhortes, que reprendas con toda doctrina. El hecho que se tenga que ser tolerante no significa que vamos a sacrificar la doctrina y vamos a ser todos hermanos. No importa lo que usted crea, no importa de dónde usted venga, no importa la color que usted tenga, no importa la fe que usted tenga, todos somos hermanos. No, momento, le dijo Pablo, exhorta, reprende, redarguye con toda doctrina, porque vendrá el momento donde se amontonarán maestros, porque la gente tendrá comezón de oír lo que ellos quieran oír. Es decir, que el señor que hablé esta semana con él, si yo le hubiese dicho, mire, ahí en la iglesia nosotros lo exoneramos de un par de pecados, usted da tantas coritas y lo exoneramos de la mitad de esa carga que usted anda. Entonces le aseguro que eso no hubiera sido problema para él. Pero cuando se le dice que el hombre es corrupto, degenerado, que no tiene ni una pizca de razón para que Dios lo salve, sino que está expuesto al juicio divino y que Dios lo envía al infierno, entonces eso no le gusta a la gente. Y que es ahí donde la gracia bendita de Dios, a pesar de que estamos condenados, nos rescata y nos da vida. No por nada que nosotros hicimos, sino por lo que Él quiso hacer en nosotros. Eso no le gusta al ser humano porque queda excluida su obra humana. Ya no cuenta sus obras. Ya no cuentan sus rezos y sus novenarios, no cuenta para nada. Entonces eso lo deja fuera de base al ser humano. Pero esa es la verdad de la Biblia. Esa es la verdad de la palabra del Señor. Pablo le dijo, exhorta, reprende. Dice, Pedro dice así, en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 2, dice, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Les regalo este texto para que se lo aprendan. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 2. ¿Cuál es el texto que se van a aprender esta semana? Primera de Pedro 5, 2. Dice, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo debe de ser nuestro servicio al Señor? No por fuerza. Nadie lo puede traer obligado, sino voluntariamente. Voluntariamente. Usted ama el servir al Señor. Ahora, no tiene que ser con intereses turbios o oscuros. No porque quiera hacer dinero. Si quiere hacer dinero, entonces ponga una empresa. El evangelio no es para hacer dinero. El evangelio es un regalo de Dios para los hombres. El evangelio es la buena noticia de que hay salvación en Cristo Jesús. Entonces dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto. Entonces esas eran las cosas que Pablo tenía en su mente y en su corazón. Isaías lo dice de esta manera: sobre tus muros, oh Jehová, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Este texto es maravilloso. Isaías 62, versículo 6. Dice Isaías, todo el día no vamos a callar, vamos a estar vigilando por el pueblo. Y el Señor le dice así a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya
a la casa de Israel: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros. No solamente sobre guardar la iglesia del Señor, sino alertar la iglesia del Señor. No solamente ser paciente, sino ser determinante en nuestra fe. Nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones. Por eso es tan importante que usted venga los miércoles, que estamos estudiando las doctrinas generales del cristianismo. No estamos estudiando las doctrinas generales de la iglesia, estamos estudiando las doctrinas generales del cristianismo. ¿Qué es lo que la iglesia históricamente ha creído? No es algo que nosotros no lo inventamos, es lo que la iglesia históricamente desde el día de Pentecostés en el libro de los Hechos ha creído. Eso es importante, que usted conozca la doctrina del Señor. La doctrina, la palabra del Señor. Pero ahora a nosotros, los que de alguna manera servimos al Señor, no solamente debemos de anunciar, sino de tener el cuidado. Pablo, hermanos, era un hombre que se había entregado totalmente a la vida del ministerio. Totalmente, a tal grado que Pablo se llega a un momento donde él con sus propias manos tiene que trabajar para que la obra del Señor continúe avanzando. Con sus propias manos. Y en el capítulo 20 que vamos a estudiar la próxima semana, él les dice: es con estas manos les he enseñado a trabajar. Es decir, Pablo es un hombre extraordinario. Ahora, la pregunta para nosotros es una pregunta importante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a ir por el Evangelio? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a ir por el Evangelio? ¿Qué pasaría si empezaran a perseguir a los cristianos en este momento? ¿Seguiríamos nosotros diciendo que somos cristianos? ¿Seguiríamos nosotros salir de nuestras casas con una Biblia en la mano?